los medicamentos que toma, súper bien, porque esos medicamentos me pueden hacer, ¿cómo se llama? Pueden tener efectos adversos con otros medicamentos que yo voy a utilizar. O, por ejemplo, si el paciente está usando hipotensores y yo le voy a dar una anestesia raquídea, se me va a hipotensar demasiado. O si el paciente está usando anticoagulantes y yo le pincho también el espacio espinal, me puede producir un sangrado y un hematoma en esa zona. ¿Ya? O si me meto a operar a un paciente con ciertos tipos de anticoagulantes, la probabilidad de sangrado es mucho mayor. Todo esto es cuando la cirugía es eh, no, o sea, programada, porque cuando hay una urgencia, uno necesita, a veces no sabe nada del paciente, porque el paciente puede llegar comprometido de conciencia, intubado, etcétera, y te tienes que meter ahí como a ciegas y ir a través de los exámenes de laboratorio y lo que uno vaya viendo que va ocurriendo durante la cirugía, ir tratando de mantener todo lo más estable posible. Bueno, el riesgo perioperatorio de un paciente depende de muchas cosas y está dado por las reacciones alérgicas que pudiera tener, por el sangrado, por las alteraciones hemodinámicas durante el acto anestésico, durante la cirugía, por los eventos cardiovasculares que pudieran ocurrir durante la cirugía, por la disfunción orgánica que, a ver, que un paciente salga de un postoperatorio con falla renal o falla hepática es raro, pero puede ocurrir. Si fuera falla renal, más que nada puede ser por nefrotoxicidad o por alteraciones muy bruscas de la hemodinamia. Y el daño hepático también puede ser por toxicidad o en pacientes que tienen daño hepático crónico y que salen, por ejemplo, encefalópatas de pabellón. También puede haber una disfunción ventilatoria porque imagínense ustedes darle anestesia a un paciente hepático. Es difícil porque el paciente hepático tiene un pulmón que está mucho más rígido, difícil de ventilar, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con los volúmenes que utiliza el ventilador, con ¿cómo se llama? Con el tipo de anestesia que se da, con las sedaciones, etc. Y otra cosa que pudiera ocurrir asociado al acto quirúrgico o anestésico son las infecciones. En el acto quirúrgico tenemos claro qué tipo de infecciones pueden haber, pero en el acto anestésico pueden haber infecciones por punciones, por instalación de catéter, por instalación de cualquier tipo de dispositivo. Bueno, el objetivo de la evaluación preparatoria, ustedes lo dijeron muy bien, es determinar el riesgo del paciente al procedimiento quirúrgico y al acto anestésico. Y también, así como paralelamente, así como un plus de esta evaluación, es poder detectar patologías de riesgo. Por ejemplo, supongamos que llega un paciente súper obeso a operarse y tú ves que ese paciente tiene acantosis, tiene acrocordones, tiene historia familiar de diabetes, pero nunca se ha hecho exámenes. Entonces ese paciente tú dices, mira, sabes que le voy a pedir una glicemia porque existe alguna posibilidad de que sea diabético y de forma no esperada, te sale una glicemia mayor a 200, entonces tú dices, ah, chuta, este paciente es muy probable que sea diabético, por lo tanto le haces el diagnóstico en esta evaluación y lo mandas ¿cómo se llama? A estudiar y tomas todas las medidas de prevención para evitar que este paciente tenga más riesgo coronario, más riesgo de infección. Y lo otro, detectar patologías de riesgo cardiovascular, que es súper importante, porque muchas veces los pacientes no tienen antecedentes coronarios, pero como tú en la evaluación preoperatoria le vas a preguntar sobre su capacidad funcional, si es que tiene angoronosis, si es que tiene disnea, entonces al aparecer en la historia estos síntomas, tú puedes llegar a detectar patología coronaria que no estaba previamente diagnosticada. Las guías actuales son mucho más simples que lo que se hacía antes. Antes nosotros teníamos como una batería de exámenes que le solicitábamos a todos los pacientes que se iban a operar. Y en general, a medida que el paciente aumentaba en comorbilidades y edad, le pedíamos más cosas. Entonces, hoy en día esto se ha simplificado y se ha focalizado en el riesgo cardíaco y en el riesgo pulmonar en aquellos pacientes que tienen riesgo de apnea obstructiva del sueño. Se sugiere en un paciente que se va a operar en forma programada que cese el hábito tabáquico, que eso podría, hay estudios que dicen que
el fumador activo tiene más riesgo perioperatorio que el no fumador. Y esto es porque hay más broncoconstricción, broncorrea, etcétera. Entonces el riesgo de aspirar, de hacer atelectasias, que son todas cosas que ocurren en el perioperatorio, es mayor. Ya, ¿qué es esta evaluación? Para que ustedes sepan, les va a tocar hacerlo probablemente en el internado. Cuando pasen por los pabellones o hagan internado anestesia, les van a pedir que hagan evaluación preoperatoria. Entonces, esto es una visita anestésica que hace que el anestesista puede hacer varios días antes, en forma ambulatoria o hospitalizada, a un paciente que se va a operar, el día antes de la cirugía o el mismo día de la cirugía, dependiendo del riesgo que haya, ¿ya? Si son cirugías de bajo riesgo o pacientes de bajo riesgo, o sea que sean jóvenes y sin comorbilidades, esta evaluación se puede hacer el mismo día de la cirugía y es más que nada como un checklist de ver que esté todo ok. Pero si el paciente tiene más riesgo conocido o tiene antecedentes de un riesgo mayor, lo ideal es que nosotros hagamos esta evaluación con más anticipación. ¿Y por qué? Porque si nosotros encontramos evidencia a la anamnesia y al examen físico de alguna patología eh, que dé más morbilidad en el pabellón o una patología coronaria que nos vaya a aumentar el riesgo operatorio, necesitamos tiempo suficiente para completar esa evaluación cardiológica, ¿ya? Y dependiendo de la institución donde estemos, eso se puede realizar en días, horas o semanas. Entonces siempre en aquellos pacientes que son más añosos, que tengan comorbilidades, tratar de hacer la evaluación preoperatoria con alta anticipación si es que es posible. Entonces, esto consiste en hacer una historia, una anamnesis y un examen físico. O sea, le vamos a preguntar lo mismo que preguntamos a un paciente que está enfermo. Que antecedentes, focalizándose mucho en la anamnesis remota, antecedentes familiares, antecedentes de alergia, hábitos, nos va a interesar mucho saber cuál es la capacidad funcional de esta persona, y aquí hay montones de escalas que se pueden aplicar, ahí va a depender según el centro, cuál le va a gustar más usar, se puede meter al MedCalc y revisar evaluación preoperatoria y hay un montón de escalas de riesgos que ustedes pueden aplicar. Pero una de las cosas que nos interesa especificar en relación al riesgo cardiovascular es el nivel ¿cómo se llama?, de independencia que tiene esta persona o de dificultad para realizar actividades de la vida diaria, como por ejemplo subir escaleras, vestirse, salir a caminar, etcétera. Entonces ahí vamos a tener una visión de lo que es la capacidad funcional. Entonces, si el paciente refiere que tiene disnea para hacer actividades o que tiene dolor torácico para hacer ciertas actividades, entonces ahí va a aumentar mi sospecha, mi nivel de sospecha cardiovascular. Ya, bueno, eso además lo vamos a complementar con la ficha, porque nosotros estos pacientes los vamos a ver con una ficha clínica o con una ficha electrónica, entonces vamos a revisar los antecedentes. En caso de que sea necesario con exámenes de laboratorio, que no son siempre necesarios, y obviamente si nos podemos, mientras más información tengamos mejor, entonces si el paciente tiene alguna epicrisis de alguna hospitalización reciente o exámenes antiguos, se los vamos a solicitar para tener más información acerca de sus comorbilidades o riesgos. Y toda esta información la vamos a utilizar para planificar el acto anestésico y en esa planificación está lo que está toda en la estrategia quirúrgica, que eso ya va de parte del equipo quirúrgico, y la estrategia anestésica, porque hay cirugías que se pueden hacer con diferentes tipos de anestesia. Entonces ahí el anestesista, va a decidir si la estrategia va a ser con una anestesia regional, una anestesia local o una anestesia general. ¿Ya? ¿Saben la diferencia o no? Sí, doctora. ¿Sí? Más o menos. Ya, la anestesia general es la que te duermen y te ponen un tubo y te ventilan.
y con neurobloqueo, o sea, bloqueo neuromuscular y sedación, ¿ya? Y esa tiene sus riesgos, ¿ya? La parte hemodinámica está, en general está más controlada, ¿ya? Pero tiene el riesgo asociado a la ventilación, ¿ya? Que ahí, por ejemplo, si el paciente es un paciente con una insuficiencia respiratoria crónica, este tipo de anestesia puede descompensarlo más o puede hacer que el postoperatorio sea más complicado, que el paciente haga broncoconstricción, que haga neumonía, que haga neumotórax. Entonces, en general esa estrategia se intenta no utilizar o utilizar solamente en casos de emergencia en pacientes que tengan insuficiencia respiratoria. También, obviamente, los pacientes que tienen documentado una alergia grave en relación a ciertas drogas anestésicas, también vamos a tratar si es que tienen una alergia a la sedación, entonces vamos a tratar de usar otro tipo de medicamentos y quizás otro tipo de anestesia. La anestesia regional es la peridural, la que se ocupa o sea, perdón, la raquidia, que es la que se ocupa para hacer procedimientos por ejemplo, procedimientos ginecológicos, urológicos o de extremidades, de las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla, todo lo que es como del ombligo hacia abajo, ¿ya? Porque se anestesia la mitad del cuerpo. Entonces, estos son pacientes que están sedados, pero no neurobloqueados, o sea, se pueden mover, podrían escuchar o despertarse, etcétera, pero están con sedación, con una mascarilla de oxígeno, no necesitan estar intubados ni ventilados, ¿ok? Y la anestesia regional es súper buena porque es poco invasiva. Los riesgos asociados a este tipo de anestesia van más por el lado de los cambios de hemodinamia, porque produce vasodilatación distal. Por lo tanto, si el paciente es coronario o tiene alteración o tiene una insuficiencia cardíaca, es una mala estrategia anestésica porque le va a producir mucho cambio de las presiones. Pero es una cirugía que tiene menor riesgo, que tiene un postoperatorio mucho mejor que el postoperatorio de la anestesia general. Y el otro riesgo son las infecciones y la hematoma de la punción raquídea, que son infrecuentes, pero pueden ocurrir y para eso el anestesista necesita asegurarse de que la coagulación está funcionando bien, que el paciente no esté tomando anticoagulantes, que no esté tomando aspirina, que no esté, ¿cómo se llama?, que tenga alteración del recuento de plaquetas, ni de la función de las plaquetas, ni del TTPK, ni que tenga insuficiencia hepática con alteración de la coagulación, porque en todos esos casos este procedimiento estaría contraindicado o, o no sería la primera opción. Y la anestesia local es la anestesia que se da, por ejemplo, si tú tienes una cirugía de la mano, tú podrías anestesiar solamente el brazo y dormir al paciente con una sedación. ¿Ya? Entonces el paciente tú le haces todo el procedimiento en la mano y la anestesia se coloca en el plexo braquial y te queda todo dormido del hombro hacia abajo, pero todo el resto está funcionando bien. Y esa es como la anestesia ideal porque cuando no produce alteración hemodinámica, tiene solamente los riesgos asociados a la punción, pero tienes que ser un anestesista que sepa manejar muy bien al paciente porque el paciente está despierto. Entonces tiene que usar la sedación suficiente para que el paciente no se mueva durante el procedimiento y por otro lado, que no se le pase la sedación y que no aspire ni tenga un problema por exceso de sedación. Eso. Doctora, yo tengo una ¿Sí? consulta. Uh-huh. Usted dijo que se le podían solicitar exámenes de laboratorio. ¿Cuánto tiempo más o menos tienen que tener esos exámenes? Mira, la validez es, en general te piden que los exámenes ojalá no tengan más de un mes o 2 semanas si el paciente no tiene comorbilidades. Si el paciente tiene comorbilidades, se piden que sean los exámenes dentro de los semanas o 5 días antes de la cirugía, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo si el paciente tiene una insuficiencia renal, puede tener una alteración hidroelectrolítica o los exámenes van variando según el periodo de interdiálisis, etc. Es muy relativo.
O sea, por ejemplo, el electrocardiograma te puede de una validez de hasta 6 meses si es que no has tenido ningún evento coronario entre medio. Pero los exámenes de laboratorio, el hemograma te va a cambiar. Si es que tú tienes una anemia crónica, el hemograma te va a cambiar de un mes a otro, ¿ya? Entonces ahí no pueden ser exámenes de más de un mes. Y eso es algo que tú tienes que acordar con tu equipo de anestesia, porque también hay un tema aquí en Chile como de maña, y por eso las guías clínicas son súper buenas, pero lo importante es que tú tampoco te puedes poner y decir, no, es que la guía clínica dice esto, o sea, tú tienes que tú vas a trabajar con un equipo, y ese equipo tiene que tener un consenso respecto a cómo van a hacer las cosas. Ojalá el consenso sea lo más parecido a la guía clínica, porque las guías clínicas están hechas por especialistas y están súper estudiadas. Eh, Muchas veces en poblaciones que no son iguales a la nuestra, entonces lo ideal es tener las guías clínicas locales, pero si no, hacer algo parecido a lo que ya está estudiado. En mi hospital, los pacientes se les hace la evaluación preoperatoria hasta 2 semanas antes de la cirugía, en aquellos pacientes que son electivos y no tienen mucha comorbilidad. Y si los pacientes tienen poca comorbilidad o son sanos, se les hace el día antes o el mismo día de la cirugía. Eso. Gracias, doctora. No. Ya, en relación, ¿qué significa hacer una evaluación preanestésica? Disminuir la morbimortalidad del acto anestésico, disminuir los costos también, porque aquí tú racionalizas qué es lo que tienes que hacer, porque si tú metes todos los pacientes a pabellón sin estrategia, sin evaluación preoperatoria, si se te complica el paciente, un paciente que se complica en forma grave, le aumenta mucho los costos a la institución, ¿ya? Porque no es que el resto no crean que no importa todo lo que le pueda pasar al paciente, pero también en medicina nosotros tenemos que preocuparnos de los costos y de lo mejor para el paciente y combinar ambas cosas. Tú no te puedes gastar toda la plata del hospital en puras complicaciones. Entonces tú tienes que ser capaz, cuando tú administres en salud, de disminuir la tasa de complicación y tomar medidas, que esto es para todo, para las políticas públicas, para todas esas cosas. O sea, es mucho más barato prevenir que actuar sobre los errores, ¿no es cierto? Entonces esto es como lógico, ¿no es cierto? Es mucho más económico y mejor para los pacientes que tú tengas una estrategia de prevención a que tú sobre la marcha o en el mismo pabellón trates de ¿cómo se llama?, de tratar las complicaciones en el momento que ocurran. La visión de hoy es hacer evaluaciones preoperatorias individualizadas. O sea, esto ya no es como se hacía antes, que los pacientes entre 40 y 50 años se les hacía todos los mismos exámenes, y a los pacientes mayores de 60 años todos los mismos exámenes, y a los pacientes mayores de 70 años todos los mismos exámenes. Esto es paciente por paciente, según los datos que yo puedo obtener en la anamnesis, el examen físico y todos los antecedentes que el paciente me pueda dar. Ya, acá respecto a la pregunta que me hacían recién, la evaluación preoperatoria se debe hacer con el tiempo suficiente antes del procedimiento programado para permitir la implementación de cualquier intervención preoperatoria aconsejable dirigida a mejorar el resultado del paciente. Por ejemplo, si yo, un paciente coronario no conocido, durante la evaluación preoperatoria le pesquiso que tiene angina de pecho, un Angor estable, o sea que solamente le duele el pecho cuando hace actividad física, ese paciente tengo que evaluarlo con el tiempo suficiente para poder mandarlo al cardiólogo, que el cardiólogo le haga un test de esfuerzo o un eco de guta, y evalúen si este paciente se va a beneficiar de hacer una revascularización previo a la cirugía programada, una revascularización miocárdica que puede ser abierta o a través de una angioplastía, o si este paciente lo voy a operar porque la cirugía que le voy a hacer es muy chica, entonces, y la evaluación coronaria se la voy a hacer después de la cirugía. ¿Ya? Entonces, para eso necesito tiempo, ¿ya? Y depende de la institución donde yo trabaje, cómo yo voy a ir manejando mis tiempos. Si yo trabajo, por ejemplo, en una institución que tiene todos los recursos habilitados y rápidos, probablemente yo requiera de 3 días para hacer esto. Entonces yo
evalúo al paciente 3 días antes o lo hospitalizo 3 días antes, le hago toda la evaluación cardiovascular que la puedo hacer en 24, 48 horas y hasta se puede revascularizar en ese tiempo y después al tercer día le hago la cirugía que le quiero hacer. ¿Ya? Y eso va a depender mucho de la urgencia de la cirugía que tenga que hacer. Por ejemplo, las cirugías oncológicas, que si bien no son así de urgencia, pero son inminentes. O sea, yo no puedo hacer un diagnóstico de un cáncer de colon y decirle al paciente que se venga a operar en 3 meses más, ¿ya? O sea, tengo que operarlo rápido, dentro de ese mismo mes o dentro de las próximas 2 semanas, ¿ya? Y para eso necesito programar. Los procedimientos altamente invasivos en pacientes con enfermedades sistémicas severas. Se recomienda hacer una evaluación preanestésica un día antes de la cirugía. A ver, esto es una recomendación, no es necesariamente lo que se hace siempre, pero se aconseja que si un paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, si es diabético, si tiene un daño hepático crónico, si tiene una cardiopatía coronaria conocida y revascularizada, yo, como voy a hacerle más, mi evaluación preparatoria va a ser un poquito más compleja, lo hospitalice el día antes de la cirugía, ¿ya? Para poder hacer toda mi evaluación con calma y hacerle todos los exámenes que le tengo que hacer y todo al tiro. Los procedimientos de baja o moderada invasividad, por ejemplo, la operación del túnel carpiano, una operación del pie, una operación que sea superficial, una cirugía estética, no sé, o una operación del ojo, no requieren que sean evaluados el día previo, sino que se puede evaluar el mismo día de la cirugía. Los procedimientos, ya. Respecto a la anamnesis y examen, a ver, denme un segundito. Ya, disculpen. Como les decía, la anamnesis y el examen físico son fundamentales. Y con estas puras 2 cosas puedo adquirir muchísima información. Además, es súper importante en la evaluación preoperatoria que yo tenga todos los datos del paciente, así como administrativos, que me asegure del nombre del paciente, el RUT del paciente, el contacto de los familiares, porque muchas veces si es que ocurre algún problema o si es que el cirujano necesita, si es una cirugía compleja y el equipo quirúrgico necesita contactar a la familia en el postoperatorio, necesito tener todos esos datos registrados. Lo otro es el sitio anatómico, porque hoy en día se hacen las pausas operatorias que antes no se hacían, porque después de que hubo algunos problemas, hace muchos años atrás, hubo un caso bien polémico de un médico súper conocido que operó a un abogado de la Corte Suprema, que lo iba a operar de la cadera y lo operó la otra cadera, entonces quedó la embarrada, salió la noticia. Obviamente el médico no pudo ejercer nunca más, el abogado quedó operado de la cadera contraria, entonces fue un desastre. Y fue tan mediático el caso, lamentablemente fue una reacción secundaria a un tema mediático. Lo ideal hubiese sido que no hubiese ocurrido de esa forma, pero después de eso hubo mucha concientización en los pabellones para realizar pausas de seguridad, ¿ya? ¿Y qué significa una pausa de seguridad? Significa que cuando el paciente está acostado en la camilla del pabellón, tú revisas que el paciente sea la persona que tú vas a operar, que de la patología que tiene que ser, que estén todos los papeles en norma, toda la evaluación preanestésica, todo hecho,
y que tengas identificado el lado del cuerpo que vas a operar, ¿ya? La cirugía que vas a hacer y el lado del cuerpo que vas a operar. Recordar en la anamnesis que debes siempre preguntar por las patologías, sus tratamientos, los medicamentos, todo lo que consume el paciente, todas las homeopatía, los usos de pastillas anticonceptivas, todo eso tiene que estar registrado, porque a veces la paciente uno le dice, ¿qué medicamento usa? No, no uso nada. Entonces yo le trato de formular la pregunta de muchas formas distintas. Le digo, ya, ¿toma algún remedio? No, no tomo ningún remedio. ¿Toma alguna vitamina? Te dice, ah, sí, sí, tomo vitamina C, ya, tú lo registras. ¿Toma cualquier pastilla? No, no tomo ninguna pastilla. ¿Toma anticonceptivo? Ah, sí, sí, tomo anticonceptivo, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener ojo porque hay cosas que los pacientes no lo consideran como un medicamento. Por ejemplo, el paracetamol, la aspirina, no lo consideran como un medicamento, ¿ya? La insulina tampoco la consideran como un medicamento. Entonces, ahí ustedes tienen que a veces hacer las preguntas de formas diferentes, ¿ya? Yo, por ejemplo, digo, ¿usted tiene alguna enfermedad? No, no, estoy súper sano. ¿Se ha hospitalizado alguna vez? Ah, sí, me dice, una vez me hospitalicé porque me dio una crisis obstructiva y me tuvieron que poner oxígeno y todo. Ah, ya le hice. ¿Y usted no tendrá una EPOC? Ah, sí, sí, eso me dijeron que tenía, sí tengo una EPOC. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van jugando, ¿ok? Ya, lo otro que el examen físico, que esto no es como algo más específico de la formación del anestesista, pero cuando el examen físico para la evaluación preoperatoria también tiene cosas específicas. No es solo así el examen físico de cuando uno ve a un paciente en la consulta o en el hospital, sino que además tú evalúas el nivel de apertura de la boca, o sea, tú ves si esta va a ser una intubación difícil o una intubación fácil. Y ahí hay una escala que se llama Mallampati, que es cuánto de la faringe tú logras observar cuando el paciente abre la boca. Entonces, si tú logras visualización completa de los pilares del paladar y de la úvula, significa que es una intubación fácil. Si el paciente abriendo la boca completa solamente le ves la lengua y el paladar y no le ves el velo del paladar, significa que va a ser una intubación más difícil. Y ahí hay entre medio distintos tipos de imágenes que tienen que ver con cuánto se ve la úvula y los velos del paladar y cuánto se ve solo la lengua. Ya. Respecto al registro, esto ustedes lo van a ver cuando lleguen al internado de cirugía. Existe una hoja específica de anestesia, ¿ya? Que no es la ficha clínica, sino que es una hoja especial donde aparece el registro del paciente, el diagnóstico preoperatorio, la cirugía que se va a realizar, la estrategia anestésica, los exámenes preoperatorios si es que los requiere, los riesgos, el ASA, que es la clasificación ¿cómo se llama?, de riesgo del paciente, etc. Y bueno, viene con una pequeña anamnesis y examen físico, y hay una parte que llenan ustedes, la parte médica, y hay otra parte que llena la enfermera. Hay una parte de esta hoja que es como una cartola que se dobla en tres, ¿cómo se llama?, que es antes de la cirugía, una durante la cirugía y otra después de la cirugía. Ya, la clasificación ASA, que no sé si la han escuchado alguna vez, es una clasificación súper antigua y que te va a determinar la mortalidad perioperatoria según las características del paciente. Entonces, esta no, porque hay otras escalas que se focalizan exclusivamente en el riesgo cardiovascular, esta es como de mortalidad general, ¿ya? Entonces, el ASA1, que es el paciente joven sin ninguna comorbilidad, va a tener una mortalidad muy bajita. El ASA2, que es el paciente que tiene una enfermedad sistémica leve pero sin limitación funcional. Por ejemplo, un hipertenso que está bien controlado y que no tiene insuficiencia cardíaca o no tiene insuficiencia renal. El ASA3 es una enfermedad sistémica moderada severa con limitación funcional, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, un daño hepático crónico. El ASA4
es una enfermedad sistémica severa con riesgo vital constante, por ejemplo, una cardiopatía coronaria que sea inoperable, una enfermedad avanzada con mucha limitación, una época avanzado, un asma severa. El ASA 5 ya es un paciente que está no sé, a ver, un politraumatizado severísimo, que tú entras a pabellón con él en condiciones que está con choque hipovolémico, shock séptico, ya eso sería un ASA 5. Y un ASA 6 es el paciente que ya está muerto, ya que es un paciente que tú entras a trasplante. La verdad es que nosotros llegamos hasta aquí nomás en cuanto a la clasificación, y esto ya es para otro escenario. Ya, el riesgo cardiovascular se mide en relación al riesgo del procedimiento dentro de los primeros 30 días, ¿ya? O sea, el perioperatorio es eso, son los 30 días después del procedimiento quirúrgico. Entonces, todo lo que le ocurre al paciente dentro de esos 30 días se podría considerar asociado al riesgo operatorio, ¿ya? Y eso se refiere a muerte, infarto o riesgos propios de la cirugía o independiente de las características del paciente. Ya. Estos son una lista, porque yo le había dicho a los delegados que les comentaran que existe una publicación de la Sociedad de Anestesia, que la pueden leer cuando tengan tiempo, porque es del 2019 y es un resumen de las guías internacionales, y es una publicación hecha acá en Chile, ¿ya? Se obtiene en forma gratuita, ustedes la bajan, se meten a la página de la Sociedad de Anestesia y bajan las guías clínicas, y en el fondo hablan sobre todo este tema de cómo se hace actualmente la evaluación preoperatoria. Entonces, nosotros tenemos el riesgo asociado a la cirugía y tenemos el riesgo asociado al paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las cirugías que tienen un riesgo alto? O sea, riesgo de muerte o evento cardiovascular mayor, que sea mayor al 5%, son cirugías grandotas. Cirugías aórticas y vasculares mayores, revascularización abierta, extremidades inferiores, amputación o tromboembolectomía, cirugías digestivas de duodeno y de páncreas, resección hepática, cirugías del ducto biliar, esofagectomía, reparación de víscera perforada, resección adrenal, cistectomía total, neumectomía, trasplante hepático pulmonar. O sea, son cirugías súper mórbidas, por lo tanto, el riesgo solamente del procedimiento es alto. El riesgo intermedio serían cirugías abdominales, por ejemplo, como esplenectomía, reparación de hernia hiatal y colecistectomía, cirugía de una carótida sintomática, o sea, una endarterectomía, instalación de stent, angioplastía arterial periférica, reparación de un aneurisma endovascular, todas las cirugías de cabeza y cuello, cirugías neurológicas u ortopédicas mayores, como por ejemplo cadera y cirugía de columna. Aquí yo creo que haría la cirugía de rodilla también, pero no lo encontré donde estaba el riesgo. La cirugía urológica o ginecológica mayor, el trasplante renal y la cirugía intratorácica. Y los de riesgo bajo, o sea que tienen una probabilidad de complicación de perioperatoria menor al 1%, es todas las cirugías superficiales, o sea que no entran al peritoneo, ni ¿cómo se llama? Ni a la cavidad torácica, las cirugías de mama, que también son superficiales, los procedimientos dentales, las cirugías tiroideas, las cirugías oculares, reconstructivas, cirugías de la carótida asintomática, cirugías ginecológicas menores, cirugías, por ejemplo, las cirugías laparoscópicas ginecológicas, cirugías ortopédicas menores, operar los dedos de las manos, los dedos de los pies o los meniscos, cirugías urológicas menores, como por ejemplo una resección transuretral. La prostatectomía radical no está considerada como una cirugía menor. Ya, ¿alguna duda hasta ahora? No, por lo menos yo no, doctora. Ya.
Yo sé que es como fome hablarles de todo esto si es que no han estado nunca en pabellón, pero en el fondo después cuando lleguen a pabellón y cuando lleguen a la pasada anestesia les va a servir un montón. Y ahí van a entender y van a visualizar todo esto. Mira, respecto a los exámenes, antiguamente nosotros pedíamos una batería que le decíamos UGOP, que se llama, era la H de hemograma, la U de uremia, o sea, nitrógeno ureico, la G de glicemia, la era de orina y la P de protrombina. Entonces, a todos los pacientes le pedíamos esos exámenes. A los mayores de 40 años le pedíamos un electrocardiograma y obviamente aquellos que eran menores con factor de riesgo cardiovascular también, pero era muy raro en esa época un paciente menor de 40 años con riesgo cardiovascular. Entonces, eso era todo lo que hacíamos, ¿ya? Y aquellos pacientes que presentaban síntomas coronarios le hacíamos un electro y una evaluación ¿cómo se llama? Con test de esfuerzo o con un eco de gota. Pero hoy en día todo eso está estudiado que está de más, ¿ya? Entonces, hoy en día se plantea otras cosas. El problema es que esto está en la guía internacional y en la guía pública en Chile. Pero, como yo les decía, por un tema médico-legal, porque no sé cómo es en Chile, pero en Estados Unidos la especialidad que más tiene demandas es la anestesia, ¿ya? Y después los ginecólogos, ¿ya? Entonces, por un tema médico-legal, de repente el anestesista le produce más tranquilidad tener quizás una batería de exámenes acotada para aquellos pacientes que tienen bajo riesgo, ¿ya? Hoy día estuvimos hablando de eso con el grupo de anestesia, de repente tener, por ejemplo, quizás los exámenes que podrían ser súper esenciales, es un prueba de coagulación y un hematocrito y nada más, y con eso tú tomas bastantes decisiones con seguridad. Sin embargo, lo que dice la guía, por lo tanto que les queda como una reflexión de cómo ustedes van a enfrentar esto a futuro, porque estas cosas van cambiando, es que en ciertos grupos nosotros podríamos entrar a pabellón con toda la tranquilidad sin solicitar ningún examen. Bueno, respecto a la actualización, la razón por la cual se hizo esta actualización, porque aparecieron estudios que decían que entre 60 y 75% de los exámenes solicitados en el preoperatorio eran innecesarios, ¿ya? Estamos gastando plata además en salud. Y además, estos exámenes innecesarios producían retraso o cancelación de cirugía. Por ejemplo, si yo solicitaba un examen que me parecía alterado, pero que no me iba a afectar en el acto quirúrgico, me enredaba y empezaba a pedirle más cosas para estudiar esa alteración y finalmente se terminaba cancelando la cirugía. O el anestesista veía que había algo alterado y decía, no, no lo podemos operar porque en verdad este paciente no es tan sano, investigarlo más, y se cancelaba la cirugía. Y esas cancelaciones en un escenario, imagínense ahora, que están todos los pabellones suspendidos y está así como los tiempos de pabellón son así como que valen oro, porque un paciente que estuvo esperando para un cáncer de colon, que hoy día todos los pacientes, lamentablemente, todos los pacientes con cáncer están esperando y es terrible. Para nosotros es terrible todo lo que está pasando desde el punto de vista de salud. Entonces, están esperando y llega así a su preciado momento de pabellón para que le saquen su cáncer y se pueda finalmente empezar a tratar como corresponde y le dicen, no, sabes que no te vamos a cancelar porque este examen no salió bien. O sea, yo si fuera el paciente mato al doctor, al anestesista, porque imagínate todo este tiempo que me estuvo esperando y me cancelan el pabellón por una tontera. Entonces, por eso es súper importante, y sobre todo ustedes que van a estar en el internado el próximo año, concientizar de que no podemos suspenderle los pabellones programados a los pacientes. O sea, no vamos a luchar con uña y garra y dientes para que los pacientes se puedan operar cuando tengan su pabellón programado y que no haya nada que no hayamos pensado, cosa que llegue el momento pabellón y lo tengan que suspender, ¿ya? Eso es nuestra responsabilidad absoluta, así que se lo debemos a los pacientes, no los podemos seguir teniendo esperando más, así que el próximo año van a estar en el internado, sean súper responsables en ese sentido. Bueno, ¿qué pasa con el hemograma? El hemograma no se recomienda de rutina. Esto cambió. Antiguamente a todos hemograma, ahora ya no se recomienda de rutina.
lo vamos a hacer solamente en los pacientes que tengan alguna probabilidad de anemia. ¿Cómo vamos a saber si hay probabilidad de anemia? Vamos a través de la anamnesis y el examen físico. Aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía de bajo riesgo, aquella que tenía un porcentaje de morbilidad perioperatoria menor al 1%, no le vamos a hacer nada, no necesitamos hemograma en esos pacientes, ¿ya? En pacientes que serán sometidos a cirugía de riesgo intermedio, le vamos a pedir hemograma si es ASA 3 o 4. O sea, ASA 3, acuérdense que es una patología, una comorbilidad mayor o que esté descompensada. Se recomienda su solicitud en todo paciente que será sometido a cirugía de alto riesgo. O sea, todos los pacientes que caigan en la columna de cirugía de alto riesgo, o sea, cirugías de corazón, de vasos sanguíneos, cirugías abdominales mayores, etcétera, le vamos a pedir hemograma, sea sano o no sea sano. Ya, ¿cuándo se recomienda solicitar el hemograma? Hemoglobina leucemia. Cuando en la historia o en el examen físico sugiere anemia. Por ejemplo, una mujer joven que tenga metrorragia, ¿ya? Entonces, parte de la evaluación preanestésica le vamos a preguntar todo lo que nosotros se nos ocurra que pudiera estar asociado a exceso de sangrado. Ya, le vamos a preguntar si tiene sangrado digestivo, si alguna vez ha tenido úlceras, si tiene sangrado, si tiene, ¿cómo se llaman estas cosas que se llaman? Hemorroides, todas esas cuestiones, y sangrado ginecológico. Las mujeres en general, como está el tema de que somos mucho más, no es por decirlo porque yo sea mujer, sino que está probado que es así, las mujeres somos mucho más prolijas en cuanto a los controles médicos. La mayoría de las mujeres sabe cuando tiene anemia. Te lo voy a decir porque alguna vez se hizo un hemograma o en algún control ginecológico le pidieron un hemograma, entonces va a saber. Entonces es más fácil que una mujer sepa si ha tenido anemia o no, si se ha hecho alguna vez un examen que esté alterado o no. La enfermedad inflamatoria, cualquier enfermedad inflamatoria crónica, osteomielitis, enfermedad renal crónica, daño hepático crónico, una infección crónica en otro sitio, un VIH, etcétera, va a requerir un hemograma. La enfermedad renal crónica, por supuesto, el daño hepático crónico, aquellos pacientes que han estado con quimio o radio, porque los medicamentos de la quimioterapia producen anemia o pancitopenia, y la radioterapia también. Las edades extremas también les vamos a pedir, y a todo paciente que sea sometido a un procedimiento quirúrgico que vaya a sangrar más de 560. Ya, o sea, hasta cirugías grandes o cirugías ortopédicas, a ellos que son las cirugías de alto riesgo en el fondo, siempre le vamos a pedir un hemograma. Ya, el recuento de plaqueta, esto es controversial porque es solamente en estos casos, pero si yo le voy a dar anestesia regional al paciente, hay muchos anestesistas que se van a sentir más tranquilos y más seguros si le piden un recuento de plaqueta, ¿ya? Entonces, esto es una de las cosas que yo les decía, que en las guías parece que no sé, un paciente joven, que yo le voy a poner una anestesia raquídea, quizás no es necesario que tenga un recuento de plaquetas si es sano y no tiene historia de nada, pero hay algunos anestesistas que por un tema médico legal no van a querer hacerlo sin tener la seguridad de que las plaquetas estén bien y que la coagulación esté bien. Ya, en relación a la función renal, no se recomienda rutina, o sea, no le vamos a pedir a todos los pacientes creatinina, a no ser que el paciente tenga una enfermedad renal crónica, por supuesto, o tenga alguna de todas de estas patologías que están mencionadas acá. Diabetes, enfermedad aterosclerótica, que eso significa que tenga alguna lesión ateromatosa en cualquier parte del cuerpo, o sea, una estenosis carotidia, que tenga cardiopatía coronaria, que tenga historia de accidente vascular, que tenga enfermedad arterial oclusiva, que tenga una isquemia mesentérica crónica, que tenga una angina mesentérica. Cualquier cosa que represente enfermedad ateromatosa, le vamos a pedir función renal siempre. Obviamente al paciente con antecedente de cardiopatía coronaria, a la insuficiencia cardíaca, al daño hepático crónico, a los mayores de 65 años, a los pacientes sépticos o hipovolémicos, porque pueden hacer una insuficiencia renal aguda, y aquellos pacientes que tú
crees que vas a utilizar AINE, o sea, nefrotóxico. Como por ejemplo los pacientes de trauma, deberíamos tener función renal porque siempre estos pacientes van a estar el perioperatorio con antiinflamatorios no esteroidales, entonces podríamos llegar a dañar el riñón. Ya, ¿cuándo vamos a pedir electrolíticos? Que esto nunca, o sea, electrolitos plasmáticos nunca estuvo dentro como de los exámenes de rutina, pero en aquellos pacientes que tienen historia o sospecha de alteración hidroelectrolítica, en aquellos pacientes, por ejemplo, la que tengan, ¿cómo se llama? Alguna insuficiencia suprarrenal, alguna enfermedad que pudiera estar asociada a una alteración hidroelectrolítica, o aquellos pacientes que utilizan diuréticos. Acuérdense que los diuréticos pueden producir hiponatremia asintomática, ¿ya? Entonces, y solamente se podría manifestar en el perioperatorio. Aquellos pacientes que usan antiinflamatorios, inhibidores de la ECA o ARA2, ¿ya? A todos ellos vamos a solicitar electrolito. Si hay antecedente de una enfermedad renal crónica o enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca congestiva. La glicemia, que también en muchos lugares se pide como forma automática, la vamos a reservar solamente en aquellos pacientes que tengan antecedentes de alteración del metabolismo de la glicemia, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinismo o diabetes, y aquellos pacientes que tú crees que puedan tener un problema del metabolismo y que no lo tienen diagnosticado, como por ejemplo, pacientes con sobrepeso, obesos o que tengan antecedentes familiares. Aquí la verdad es que con estas tres, sobrepeso, obeso, antecedentes familiares, nos cae un gran porcentaje de la población. Así que vamos a pedirle glicemia probablemente a muchos pacientes. Y aquí algo que es bien específico, que es cuando hay una mayor probabilidad de infección deriva-operatoria por el sitio quirúrgico, también vamos a pedir glicemia, porque vamos a tratar de disminuir el riesgo de infección. Entonces ya tenemos una cirugía que está asociada a un riesgo mayor, entonces vamos a tratar de que todo lo demás sea menor. Por lo tanto, en pacientes sometidos a cirugías vasculares, cirugías ortopédicas y cirugías de columna vertebral, siempre le vamos a hacer glicemia. Que esas son las cirugías que tienen más riesgo de infección. Ya, las pruebas de coagulación, nuevamente, no se recomienda hacerlas de rutina, pero si hay comorbilidades asociadas a alteraciones de la hemostasia, como enfermedad hepática, enfermedad renal, usuarios de anticoagulantes o alteraciones de la hematopoiesis, o aquellos pacientes que tengan hallazgo de la anamnesia o el examen físico de alguna alteración de la coagulación, vamos a solicitarla. Test de embarazo, solamente aquellas mujeres que estén en edad fértil que tengan dudas sobre si pudieran estar embarazadas. ¿Ya? Aquella mujer que no conozca la fecha de última regla o que no la tenga, o que quizás no tiene claridad de que ya debería haberle llegado la regla y no le ha llegado, ahí vamos a solicitarla. Y el electrocardiograma. Antiguamente a todos los pacientes mayores de 40 años, hoy en día a los pacientes sanos mayores de 65 años que se vayan a hacer cirugías de riesgo intermedio o alto, cuando tenga cualquiera de estos antecedentes asociados a patología de riesgo coronario, como por ejemplo enfermedades coronarias conocidas, enfermedades pulmonares, arritmia, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, enfermedades cardíacas estructurales, por ejemplo enfermedades valvulares, hipertrofia miocárdica, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica. Aquí es CREA mayor a 2, que está mal puesto esta cosita, o clearance menor a 60. Pacientes con síntomas o signos cardiovasculares, obviamente aquel paciente que refiere angina, disnea, disminución de la capacidad funcional, le vamos a pedir un electro. Aquellos pacientes que tienen factor de riesgo cardiovascular y se van a hacer una cirugía de bajo riesgo, a todos, ¿no es cierto? No independiente de la edad. Y si el paciente no se recomienda hacer electrocardiograma a ninguna edad, si el paciente se va a hacer una cirugía de bajo riesgo y no tiene factores de riesgo cardiovasculares. Por ejemplo, según lo que dice esta guía, si el paciente tuviera 70 años, no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, que igual es raro a esa edad, porque a esa edad o tienen antecedentes familiares, o tienen diabetes, o tienen hipertensión, o han tenido algún accidente vascular o algo habitualmente.
sobre todo en esta sociedad que nos alimentamos tan mal y hacemos poco ejercicio. Si no tuviera nada, y la cirugía es de bajo riesgo, es una cirugía chiquitita, superficial, de la mano, del dedo al pie, podríamos no solicitarle un electro, o sea, el paciente entrar así nomás a ello. Y el electrocardiograma tiene una validez de 6 meses. O sea, usted, el paciente, tiene un electro que se hizo hace 3 meses atrás, no es necesario que le pidan otro electro, a no ser que el paciente haya presentado síntomas anginosos en el periodo entre un examen y otro. El eco es aquellos pacientes que pasaron que tienen ya en la historia del examen físico factor de riesgo cardiovascular o síntomas coronarios o síntomas de insuficiencia cardíaca, le vamos a hacer un ecocardiograma. Y la radiografía de tórax en todos aquellos pacientes que tengan alguna enfermedad cardiopulmonar nueva o inestable. Los hepáticos, el paciente con un asma muy severa que pudiera estar ya más cronificado, el paciente con insuficiencia cardíaca que podría tener ciertos grados de edema pulmonar o gran crecimiento cardíaco, vamos a complementar con una radiografía de tórax. Orina completa, que antiguamente se le pedía a todos los pacientes, solamente hoy a aquellos pacientes que tienen sospecha de infección urinaria, que cuando hacemos la evaluación tienen síntomas urinarios, y aquellos pacientes que le vayamos a hacer un procedimiento urológico o le vayamos a instalar una prótesis, ¿ya? Prótesis de cualquiera, articulares, válvulas, algo en el cerebro, lo que sea. ¿Por qué? Porque si al paciente le instalamos un cuerpo extraño en su cuerpo y está con una infección urinaria, las infecciones urinarias tienden a ser bacteriemia. Sobre todo si yo tengo una orina, por ejemplo, una infección del tracto urinario que está localizada en la vejiga, y yo opero al paciente, la probabilidad de que eso, y le pongo una Foley, por ejemplo, la probabilidad de que eso se haga una infección más generalizada es mayor, y el bichito lo primero que va a hacer, se va a pegar en el cuerpo extraño, que sería la osteosíntesis, la prótesis, lo que sea, y va a producir una infección crónica ahí, y eso es muy, muy malo para el paciente. Y esa cosa que es tan mala para el paciente, que es de tan alto costo para un hospital o para un servicio de salud, se puede evitar haciendo un examen de orina antes de meterlo para ello. Los procedimientos urológicos lo vamos a ver el próximo semestre, que los pacientes que se someten a procedimientos, ya sea estudios de la vejiga, procedimientos prostáticos, etcétera, vamos a siempre hacer un examen de orina, y si el paciente no tiene síntomas de infección del tracto urinario, igual los vamos a tratar, porque eso sería como una bacteriuria asintomática en un paciente que se le va a realizar un procedimiento invasivo en genitourinario, por lo tanto el riesgo de hacer una infección mayor es bastante más alto, por lo tanto lo vamos a tratar. Ya, y brevemente, porque esto es todo un tema aparte, pero para que tengan una noción de qué es lo que se hace en relación al riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares y se van a someter a una cirugía? Existen distintos scores para evaluar al paciente con riesgo cardiovascular, y es algo que tenemos que pesquisar en la evaluación preoperatoria en forma activa. Y este riesgo tiene que ver con las características del paciente, del procedimiento quirúrgico y de la urgencia, porque si un paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado y llega politraumatizado al servicio de urgencia, no le voy a pedir un test de esfuerzo ni un eco de buta, lo voy a meter a pabellón directamente, y yo, siendo el anestesista o el cirujano a cargo, voy a buscar la mejor estrategia anestésica para evitar una mayor complicación de ese paciente, o sea, le voy a transfundir glóbulos rojos si tiene hemoglobina menor a 8, le voy a tratar de mantener lo más estable posible la hemodinamia, lo voy a llevar al postoperatorio en unidad de monitorización, o sea, todas esas cosas yo voy a hacer adicionales para evitar aumentar el riesgo cardiovascular de este paciente, porque ya la cirugía en sí ya va a ser un riesgo para él. Y aquí están las recomendaciones de la AJA, que creo que son del 2012, me parece, las últimas que publicaron,
las pueden buscar, están en UpToDate, en ¿cómo se llama? Evaluación perioperatoria en paciente con riesgo cardiovascular, en paciente con riesgo cardiovascular en cirugía no cardíaca, ¿ya? Entonces eso lo pueden encontrar ahí. Y esto es como un resumen que en el fondo yo hago como un checklist de los antecedentes del paciente y si me sale algo positivo, le voy a pedir al cardiólogo que lo evalúe. Eso siempre y cuando la cirugía no sea de urgencia. ¿Y qué significa pedirle al cardiólogo que lo evalúe? Desde hacerle un test de esfuerzo, un eco de buta, según si el paciente no puede hacer el test de esfuerzo, el eco de buta, que es el test de esfuerzo, tienen que correr, no sé si saben lo que es o no. ¿Lo vieron alguna vez el test Sí, de esfuerzo? una monitorización con electrodos como un electrocardiograma en una Eso, trotadora. en una trotadora, que el paciente se la van subiendo y le van aumentando la velocidad, entonces el paciente tiene que ir corriendo y hacen que el corazón haga un sobreesfuerzo. Obviamente un paciente que tiene alteraciones de la movilidad, que tiene enfermedad arterial oclusiva, que tiene una prótesis, que no puede andar muy rápido o que tiene poca masa muscular, no va a poder hacer un test de esfuerzo. Entonces, esos pacientes les van a hacer un eco de buta, que es como replicar las condiciones del test de esfuerzo, pero con una droga, ya que aumenta la contractilidad miocárdica. Entonces, la evaluación cardiovascular puede ir de un test de esfuerzo, que es más simple, a un eco de buta, a una coronariografía o a una revascularización. ¿Me entiendes? O sea, todo eso pues es lo que podría hacer el cardiólogo con el paciente antes de la cirugía y va a depender del riesgo del paciente y del riesgo de la cirugía. ¿Ya? Porque si es una cosa chiquitita, en verdad no tiene sentido que yo haga todas estas cosas antes de la cirugía. Las puedo hacer perfectamente después, con calma, con tranquilidad. Pero si yo al paciente lo tengo que operar no sé, pues tuvo un accidente grave y está con una pelvis inestable, no, bueno, en ese caso no, un mal ejemplo porque es una cirugía de urgencia. Pero a ver, una cirugía que sea inminente, un aneurisma que no está roto, por ejemplo, y yo tengo que operar a este paciente como luego, dentro de la semana, dentro del mes. Sí le voy a pedir que el cardiólogo haga todo lo que tenga que hacer y lo voy a hospitalizar algunos días antes para que el cardiólogo, estando el paciente hospitalizado, haga todo más o menos rápido. De hecho, no hay pacientes, todo se puede hacer en un día, si es que estás en un lugar que tenga todos los recursos y todas las opciones, y en un hospital que tenga todos los recursos, se puede hacer rápido, es menos probable en un día, pero se puede hacer relativamente rápido. Mi mamá, les cuento así como anécdota, mi mamá se operó hace un tiempo de un cáncer de pulmón, y el día anterior, lo mismo, si el día anterior a la cirugía le vino el anestesista a hacer la evaluación preoperatoria, le pareció que le dijo que tenía, cuando caminaba, tenía un poquito de disnea, así una cosa así como poca. Y al anestesista como que le pareció que podría ser sospechosa, la mandó al cardiólogo ese mismo día, la cirugía la tenía programada para el día siguiente, y le hicieron un eco de buta, hizo alteración electrocardiográfica durante el eco de buta, tuvieron que hacer una coronariografía, todo esto el día anterior de la cirugía, y tenía una enfermedad de tres pasos, que nadie sabía que tenía. ¿Ya? Así que la pobre se terminó, le tuvieron que suspender su cirugía de su cáncer y le tuvieron que hacer una cardiocirugía, porque como era enfermedad de tres vasos no se podía revascularizar, y terminó haciéndose una cardiocirugía y al día siguiente, o sea, perdón, en esa misma cirugía le resecaron el tumor y después se tuvo que operar de nuevo para hacerle la resección ganglionar. Pero yo agradezco, gracias a ese cáncer de pulmón, no se murió de un infarto, porque había hecho una muerte súbita con una enfermedad de tres vasos asintomática. Y todo gracias al anestesista que le detectó que tenía disnea. Entonces, vamos a evaluar acá, en el fondo vamos a evaluar si hay alguna patología cardíaca, vamos a mandarlo al cardiólogo, ¿no es cierto?, antes de operarlo.
Vamos a usar las escalas de riesgo, que es la RCI, que es la que está acá. Esta, la Revised Cardiac Risk Index, que está en el MedCalc, que en el fondo, si aparece alguna de estas condiciones en la anamnesis del paciente, yo voy a tener cierto riesgo cardiovascular, y de 2 puntos hacia arriba, o sea, cuando el riesgo es de 2,4 hacia arriba, tengo que hacer una evaluación con cardiólogo. O sea, ya. Y lo otro, después, una vez que si esto es positivo, voy a preguntarle cómo es su capacidad funcional. O sea, cómo evalúo la capacidad funcional con esta escala que se llama METS, que también está en el MEDCAC. Y el METS evalúa, es como ver si el paciente tiene capacidad funcional 1 o 4, pero con preguntas específicas. ¿Usted puede tener relaciones sexuales sin cansarse? Bueno, eso no a todos los pacientes les gusta que le pregunten eso, pero es una posibilidad si el paciente no te entiende ninguna de las preguntas. Puede, ¿cómo se llama?, subir escaleras. Siempre las escaleras del metro son súper buena pregunta. Tú le preguntas al paciente sobre las escaleras del metro, o si sube, tiene que ser alta escalera, nos sirven 2, 3 escalones. Si viene un segundo piso y sube las escaleras, eso es un buen indicador de la capacidad funcional. Si hace actividades recreacionales moderadas, bueno, aquí son gringos, entonces le pusieron golf, bowling, baile, pero le puedes decir, hay muchos pacientes que andan en bicicleta, por ejemplo, o pacientes que salen a caminar. Entonces preguntarle si es capaz de caminar varias cuadras. Si hace trabajo en el jardín o trabajo al exterior, como por ejemplo recoger hoja, podar, todo eso. Si aspira, si pasa la aspiradora, si barre, todo eso también es para evaluar. Si puede jugar algún juego de pelota que sea de lanzar pelotas, lanzar una pelota de béisbol o de fútbol. Si puede caminar hacia montaña arriba, o si puede jugar un doble de tenis. Esas son como todas las cosas ¿cómo se llama?, que evalúan capacidad funcional. Acuérdense que esta cuestión, nuevamente les digo, está hecha en Estados Unidos, donde la gente hace este tipo de actividades, pero aquí uno lo tiene que adaptar a la cultura nuestra. Si todo esto sale que está ok, ¿cómo se llama? Tú deberías, perdón, si alguna de estas te sale que no lo puedes realizar, deberías consultar a un cardiólogo para hacer un test de estrés, que puede ser un test de esfuerzo o un ecodobuta. ¿Ya? Y si el riesgo, este score de riesgo cardiovascular te sale con riesgo bajo, deberías optimizar el tratamiento del paciente según los factores de riesgo que tiene, o sea, optimizar su tratamiento de la hipertensión, el colesterol, optimizarlo, el tema de la apnea del sueño, pedirle que deje de fumar, y le haces una recomendación al uso de medicación perioperatoria. Acuérdense que esa es otra área, que si el paciente está usando beta bloqueadores, se recomienda que no lo suspenda durante el perioperatorio. Los fármacos hipotensores, dependiendo de cuán descompensado esté, si es que el anestesista le pedía que se lo suspenda o no. Y lo refieres a la cirugía con seguridad. Ya, y acá esto está un poquito más simplificado, dependiendo si es lo mismo, pero es sacado de otro paper, que es si el paciente está un poquito más simple. Si el paciente va a una cirugía de emergencia, si es cirugía de emergencia, se hace con todas las prevenciones que yo les comenté anteriormente. Si el paciente no es una cirugía de emergencia, le pregunta si está sobre síntomas de coronarios agudos. Si tiene síntomas agudos coronarios, no puedes realizar la cirugía, a no ser que sea una cirugía de emergencia. Después le preguntas factores de riesgo cardiovasculares, que son los que aparecen en la escala que les mostré recién. Si no los tiene,
le haces la cirugía. Si los tiene y el paciente es de bajo riesgo, haces la cirugía si los tiene, pero el paciente es de riesgo mayor, o sea que tiene mala capacidad funcional, no le realizas la cirugía y sigues con la evaluación hasta que le haces el estudio cardiovascular. Ya. ¿Alguna pregunta? Doctora, Sí. cuando usted dijo que a los pacientes se les pedía función renal, cuando se iba a utilizar más AINES, Uh-huh. hay como, es que, o sea, perdón mi falta de, de conocimiento, pero no sé si es que hay alguna operación en que no se van a ocupar muchos AINES después de, Es que es porque me cuando tú imagino vas a que todos ocupar van. a la larga. No, pero es que, por ejemplo, hay muchas cirugías que tú le dejas una bomba de infusión continua de antiinflamatorios por 3 días, ponte tú. Y después le dejas Celecoxib, ponte tú, 1 o 2 veces al día por 3 días más o 5 días más. Eso es lo que, esa es como la indicación de un postoperatorio, porque el dolor del postoperatorio no dura tantos días porque es el dolor de una herida en el fondo. Entonces eso se pasa rápidamente. Cuando tú crees que vas a dejar antiinflamatorio por un tiempo prolongado, como por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de cirugía puede ser? Una artroplastía de cadera, artroplastía de rodilla, un paciente que le pongas un clavo endomedular de fémur, eh, a ver, una cirugía abdominal grandota donde tú hiciste una resección, una prostatectomía radical, una histerectomía, ese tipo de cirugías que te va a producir dolor más prolongado, ahí tú vas a usar AINES probablemente por 2, 3 semanas, un mes, y en ese caso es mejor que tengas una función renal, porque si el paciente llega a tener algún tipo de disfunción y tú además le vas a dar una terapia prolongada con antiinflamatorio, vas a producir un problema mayor. Pero así Ah, ya, como en el esquema ya, así claro. como de agudo, eso no, es cuando se va a ocupar en forma prolongada. Ah, ya. Gracias, doctora. No sé si les ayudó un poquito, porque no sé, como yo les decía, siempre estas clases son cuando hay como algún cierto grado de conocimiento de base, se aprovecha mucho mejor. No sé si les ayudó algo o les hizo visualizar algo, porque yo sé que es un escenario en que ustedes no han estado todavía. Entonces, así como ideas generales que les puedo decir. Es súper importante hacer una anamnesis y un examen físico detallado en aquel paciente que se va a operar. Lo pueden hacer ustedes, si ustedes están en un poli de cirugía, lo pueden hacer ustedes en ese escenario para advertir al anestesista cuando lo diría al anestesista que el paciente pudiera tener un riesgo mayor, o si les va a tocar hacer su pasada anestesia del internado, aprender que la evaluación preanestésica es con harto detalle. Pesquisar todo el riesgo que podría tener el paciente, y para eso tienen que saber el, el, el tipo de cirugía que se va a hacer, porque si se hace una cirugía chiquita, de repente yo no le voy a pedir un estudio cardiovascular a un paciente que se va a operar un dedo, por ejemplo. No tiene sentido, le van a poner anestesia regional, o sea, no va a haber alteración hemodinámica, nada, entonces anestesia, perdón, local, ¿ya? Pero en aquel paciente que va a requerir anestesia general o raquídea, sí es necesario que le haga la evaluación cardiovascular correspondiente, si amerita, ¿ya? Acuérdense que el acto quirúrgico le puede producir mucha morbilidad al paciente, entonces también cuando se le vaya a hacer una cirugía, pensar bien de que la cirugía sea justificada, que justifique el riesgo anestésico cuando los pacientes tienen riesgo alto. Ya, o sea, por ejemplo, no sé, ya, este es un ejemplo extremo, pero obviamente nunca le van a sugerir a un paciente hacerse una cirugía estética si es que tiene un EPOC, ponte tú, avanzado. Ya, o una cirugía que quizás es para corregir algo que en verdad tampoco produce tanta molestia en un paciente con un riesgo quirúrgico muy alto. En cambio, un paciente con riesgo quirúrgico alto que tenga una expectativa de vida más de un año y tiene un cáncer, yo sí lo voy a someter quizás a una cirugía de resección, porque el cáncer en sí le va a disminuir mucho la expectativa de vida, mucho más de lo que le disminuye la enfermedad que tiene.
Y con los pacientes viejitos, acuérdense que la edad no es una limitante para hacer cualquier tipo de cirugía, sino que es el estado funcional del paciente. Eso es lo que limita. No sé si quieren, acá les puse la bibliografía, yo sé que no van a leer esto probablemente, pero esta lectura, que es la que les recomendé a través de su delegado, es las recomendaciones de la Sociedad de Anestesia en Chile, que es como lo más parecido y bien actualizado de lo que estamos haciendo ahora, o lo que se debería hacer ahora. ¿Ya? Y bueno, y los que tienen posibilidad de leer el UpToDate, está súper bueno el resumen del UpToDate, bien completo y acotado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos ok? ¿Esto también entra mañana a la prueba, doctora? Sí, les voy a poner algunos casos algunas preguntas, en verdad. No van a ser preguntas tan complejas, pero es algo que sí, lo tienen que estudiar para mañana. Ya, doctora, gracias. Pero no les voy a preguntar las guías, o sea, bien, estudiar la clase nomás. Los invito, porque es parte de su formación, a leer las guías cuando puedan. Obviamente no les voy a preguntar en detalle todas estas guías para mañana, pero sí es importante que las lean, porque la evaluación preoperatoria es algo que les va a tocar hacer como médico general, les va a tocar hacer como internado, en el internado les puede tocar hacer cuando estén haciendo en regiones, etcétera. Entonces es un tema que tienen que aprender a manejar. ¿Ya? Así que mañana ¿estamos ok con el horario de las 3 o les topa con alguna cosa? ¿Tiene una prueba antes? No, está bien porque después tenemos otra prueba, doctora. Ya, ok. Vamos a tratar de hacerlo cortito para que no estén tanto tiempo ahí pegados a la prueba. Si esto es mucho más corto estos temas, así que, a ver, ¿en qué les puedo recomendar respecto al estudio mañana? Las hemorragias digestivas, acuérdense que hemorragia digestiva alta es la más frecuente, entonces estudien bien hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva baja, si bien es menos frecuente, acuérdense del tema de los tiempos, de que la hemorragia digestiva alta habitualmente tenemos tiempo para hacer una buena preparación y para poder hacer una colonoscopía que nos dé la mayor información posible. En la hemorragia digestiva alta, según las condiciones del paciente, hemodinámicas, etcétera, vamos a estar más apurados en hacer la endoscopia digestiva alta. Acuérdense en relación al abdomen agudo, como las características de abdomen agudo según los cuadrantes, qué es lo más frecuente. Apendicitis, cómo repasen los pacientes con apendicitis, de cómo hacer el diagnóstico, cómo empieza el cuadro clínico, cuáles son como los cuadros que son no tan característicos. Y respecto a evaluación preoperatoria, más que nada como conceptos generales de cómo se llama, de lo que son las cirugías de riesgo alto, medio, intermedio, o sea, alto, intermedio, bajo, y cuáles son los exámenes que tenemos que hacer y cuáles son siempre necesarios y cuáles no, y más o menos en qué tipo de pacientes en relación a comorbilidades de rango de edad vamos a pedir qué cosas, ¿ya? Eso. Ya pues, los dejo para que estudien y descansen para mañana. Ya, Gracias, doctora, que esté doctora. bien. Muchas Gracias. gracias. Muy bien, chau, chau.